¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, bien. Bueno, a ver, el último relevamiento que han realizado ustedes, ¿en qué ponen el foco? A ver, obviamente monitoreamos las variables de tendencia, seguimos viendo una opinión pública crítica del desempeño del gobierno. Por primera vez tenemos la imagen negativa del gobierno por encima del 50%, una imagen positiva del 28%. Sigue siendo una opinión pública preocupada por las cuestiones económicas, dominan las preocupaciones económicas, inflación, desempleo. Hay un pequeño rebote de la corrupción, pero sigue estando, digamos, relegada respecto del dominio de las problemáticas económicas, y la expectativa sobre el futuro sigue siendo pesimista, ¿no? El 49,6% cree que el país va a estar peor en un año, y el 49% también cree que su situación personal va a estar peor en un año. Esto es alto, y esto se ve en muchas encuestas, el escepticismo que hay respecto al presente y al futuro, ¿no? Creo que en términos de expectativas es la gran novedad del 2018. Se hundieron y claramente hay un predominio, una mirada negativa de la gente sobre el futuro, no solo del país, sino el futuro de su situación personal. El país y su situación personal. Y sobre la coyuntura, por ejemplo, ¿han preguntado, han medido el impacto, por ejemplo, de esta causa de los cuadernos tan ventilada en la opinión pública, que al gobierno le viene bárbaro para tapar la realidad económica, esta que ustedes marcan, que el otro día, bueno, todos, anoche Gustavo Córdoba, de consultora Gustavo Córdoba de Asociado, el lunes Raúl Timerman también nos decía lo mismo? La principal preocupación al tope es la inflación, la agenda económica, el sueldo que no alcanza, el tarifazo impagable, no es la causa de los cuadernos. ¿Cómo lo están viendo ustedes esto? Sí, a ver, si la pregunta es si los cuadernos desplazan de la cabeza de la gente las preocupaciones económicas, claramente la respuesta es no. Siguen siendo las preocupaciones económicas dominantes. Ahí nos interesaba dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la credibilidad del asunto. Le preguntamos a la gente si efectivamente creía lo que los cuadernos estaban contando. Había un 49,2% nos dijo que sí, que creen lo que los cuadernos dicen, un 33,8% nos dicen que no, y un 17% nos dicen que no sabe. Y el otro foco era, bueno, si esto afecta a la imagen de la expresidenta, y fíjate qué curioso, ¿no? Porque un 50% nos dice que no, que sigue pensando que Cristina es corrupta, es decir, esto no modifica su pensamiento preexistente. Un 32,5% nos dice lo contrario, que esto no modifica su pensamiento preexistente de que Cristina no estaba involucrada en estas cuestiones. Solamente un 8,6% nos dice que estos hechos la convencieron de que efectivamente Cristina puede haber estado involucrada. Es decir, el grueso de la opinión pública, el 82,8%, para ser más preciso, no cambió de opinión, con lo cual no está produciendo allí un impacto significativo en términos de cambiar a la opinión preexistente que ya tenía la gente sobre la situación. Lucas, ¿qué tal? David Cufré, buenos días. Buenos días, David. Respecto al análisis político, ¿qué se puede decir sobre la expresidenta? Estos números mostrarían que la dejan cancha para competir. Falta mucho, ¿no?, para las elecciones, pero ¿tiene ella posibilidad de, digamos, imponerse en un balotaje o frente a esta catarata de denuncias la sacan de la cancha? Bueno, a ver, el estudio nos ratifica lo que ya veíamos claramente. Si hay una dirigente de la oposición en mejores condiciones de dar la pelea electoral en 2019, es claramente Cristina Fernández de Kirchner. El 30,2% de la gente nos dice que votaría por el kirchnerismo, el 32,4% que votaría por Cambiemos. Claramente allí la disputa está entre esos dos espacios. Creo que hace bien el poner el foco en el balotaje, porque la pregunta es cómo impacta en las posibilidades de que efectivamente Cristina pueda dar la pelea en un balotaje, teniendo en cuenta la imagen negativa que sigue siendo todavía alta. Creo que allí puede haber un daño significativo de los cuadernos, porque la expresidenta venía de algún punto ablandando esa imagen negativa, modificando ese famoso techo. Habrá que ver cómo prosiguen la causa, cómo prosiguen las averiguaciones, la confirmación de las pruebas, y efectivamente si esto consolida ese techo negativo o le permite efectivamente a la expresidenta ir ablandándolo para mejorar su competitividad en un balotaje. Y la causa de los aportantes truchos o los aportantes no aportantes en Cambiemos, ¿lo han medido como impacto hacia la figura de la gobernadora o del propio presidente Macri?
No puntualmente sobre el hecho, pero sí te puedo decir que actualizamos datos de imagen y claramente la gobernadora María Eugenia Vidal sale, digamos, bastante castigada en términos de imagen respecto de nuestra última medición, porque tiene una imagen positiva de 46, una imagen negativa de 40, pero comparado a nuestro último registro, bajó 5 puntos de imagen positiva, creció 8 puntos de imagen negativa, con lo cual que claramente estamos viendo así un impacto negativo sobre su imagen. Te diría lo de los aportantes truchos y también lo de la Escuela de Moreno, ¿no? 2 eventos que fueron muy negativos, muy corrosivos para la gobernadora, y ratifica el estudio que efectivamente se vio afectada su imagen. Claro, es decir que también la gobernadora sufre hoy todos estos hechos de la realidad sobre su imagen y sobre la gestión de gobierno. Totalmente, ahí creo que desde el punto de vista político hay que tener siempre en cuenta algo, ¿no? Digo, en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, con lo cual uno no puede dar la pelea con 1/3 de los votos, con 40% de los votos, necesita juntar votos porque allí se gana por un voto, ¿no? Entonces, sí. La situación desde el punto de vista política para la gobernadora es más compleja que para el propio presidente en su carrera de reelección, ¿no? Obvio. Lucas, pero ¿hay otras opciones de la oposición fuera del kirchnerismo que tengan chances de competirle, digamos, competitivamente al gobierno, tanto nacional como a María Eugenia Vidal? Porque digo, no sé qué otro candidato hoy podría aparecer en la provincia de Buenos Aires. Ese es el gran dato también que nos da el estudio, ¿no? Porque nosotros medimos intención de voto por espacio, obviamente no está la oferta definida, no tenemos los candidatos, le propusimos a la gente digamos, elegir entre espacios, y como comentaba recién, 32,4 votaría Cambiemos, 30,2 votaría el kirchnerismo, y recién la tercera fuerza es el peronismo federal con 10,7. Muy lejos en términos de competitividad en comparación al kirchnerismo. Creo que esta es la dificultad que tiene el peronismo no kirchnerista, que fíjate qué particularidad, ¿no? Se define por antítesis, es el peronismo no kirchnerista, ¿no? Y eso creo que marca un poco la dificultad que tiene este espacio para construir en la cabeza del elector una identidad. Y creo que eso también le agrega dificultad a los candidatos del peronismo no kirchnerista para consolidarse y ser competitivos en el número, ¿no? Está muy bien. Claro, es decir, hay digamos, todavía falta de liderazgo de un espacio opositor. Te diría falta de liderazgo y falta de construcción en la cabeza del elector de ese espacio. El espacio no lo reconoce, el elector no reconoce ese espacio. Y hay un dato que me parece que es interesante para ir... Porque, por ejemplo, el otro día, te comento esto, ¿no? El otro día Raúl Timerman nos decía que de sus encuestas y sus análisis hay un 50 y pico % que hoy votaría a un espacio opositor en las próximas elecciones. Pero no está claro quién representa ese espacio opositor. Claramente, de hecho, en nuestro último... Está muy dividido. Digamos, coincidimos en todo caso con Raúl porque el 52,3% nos dice que votaría por una fuerza política opositora. Claro. Te agrego un dato que me parece que es interesante para el análisis y para ir monitoreando. No es nada despreciable la intención de voto que tiene el progresismo. Lo hemos visto a Ricardo Alfonsín, a Margarita Stolbizer, digamos, dejando trascender que estaría en construcción una oferta electoral de un espacio progresista. 7,8 intención de voto, me parece que no es nada despreciable. Pero 7,8, ¿quién tiene esa intención de voto? No, por eso preguntamos por espacio. Ah, por espacio. Desde el punto de vista metodológico... Alguien lo tiene que liderar a ese espacio progresista que está ausente. Que históricamente era el socialismo, y hasta el socialismo ha desertado de la conducción de un espacio progresista. Exactamente, y lo dijiste bien en esos términos. Es un espacio vacante porque está en el electorado, pero no hay liderazgo. Y te diría que es un espacio que le produce mucho daño al oficialismo, ¿no? Y pero obvio, es claramente creo que el espacio que de alguna manera se muestra atractivo para los famosos desencantados, ¿no? Que acompañaron este proceso y que hoy no encuentran alternativa y pueden ver allí una alternativa. ¿Y la izquierda? Bueno, la izquierda sigue 4,3 la intención de voto, es el nivel de intención de voto que ha venido mostrando históricamente los electorales, en torno al 4 o 5% de intención de voto. ¿Y el Frente Renovador o el espacio de Massa, dónde queda? Bueno, ahí nosotros cuando hablamos de peronismo federal, y obviamente yo hago la aclaración metodológicamente, damos como referencia a algunos dirigentes para que efectivamente se pueda identificar, lo incluimos ahí, en ese espacio 10,7, pero bueno,
creo que le cabe las mismas generales de la ley que comentábamos recién, ¿no? Es un espacio que no logró consolidar una identidad en la cabeza del elector, y eso complica la construcción de un candidato y la competitividad de ese candidato, ¿no? Ujú. Bueno, Lucas, muy interesante todo el análisis, ¿eh? Un placer hablar con ustedes. Gracias, gracias.